Listo, gracias. Ok, entonces hoy vamos a ver epidemiología de leishmaniasis, ¿ok? Eh, entonces, ya vimos que la leishmaniasis podía ser tegumentaria o visceral, clasificándola según la entidad clínica que produzca. Hoy vamos a hablar del vector biológico, que es el hospedador intermediario de leishmania. Eh, ellos se agrupan como flebotominos, pero existe el género Lutzomia, que está en América, y el género Phlebotomus, que está en Europa, Asia y África. Y los hospedadores definitivos, donde tenemos en leishmaniasis tegumentaria ratones y hámster, y en leishmaniasis visceral a los perros, o zorros o caninos salvajes, y el humano actúa como un hospedador accidental. La tasa de incidencia en nuestro país para el año 2015 era 0,22 casos por 100.000 habitantes. Para el 2014 estaba reportándose 0,03 casos por 100.000 habitantes. Y la incidencia mundial entre 200.000 y 400.000 casos anuales, con una mortalidad de 20.000 a 30.000, que es como un 10%, que es bastante, 10 a 15%, que es bastante alto. Este es el ambiente típico de Lutzomia. Ok, entonces el estatus de endemicidad de leishmaniasis cutánea a nivel mundial, fíjense que está muy distribuido en el trópico, con los países que más casos tienen, más de 5.000 casos nuevos, están en Latinoamérica, Brasil, Colombia y esto es Bolivia, ¿no? Sí, no, Bolivia no tiene acceso, Perú. Y tenemos en África, Dios, no sé cómo se llama este país, pero igual tenemos, esto es Irán, Irak, esos países que están por acá, Bangladesh, Pakistán. Esto no sé si es, ¿quién se sabe cuál es este país? ¿Cómo se llama? Níger, bueno, X. El norte de África, el norte es por encima del desierto del Sahara. Ok, y en Venezuela, fíjense que estamos entre 1.000 y 5.000 casos nuevos anuales, que tampoco es que sea tan despreciable. O sea que tenemos que leishmaniasis es bastante predominante en América y en África del Norte y el Asia del Este. Entonces, si vemos la distribución, vemos que la mayoría de los casos ocurren en el sureste asiático para leishmaniasis tegumentaria. De esto que nombramos antes, ya estamos hablando solamente de leishmaniasis tegumentaria. Entonces, la mayoría de los casos ocurren en el sureste asiático. Tenemos que después seguido por África y por la región del Mediterráneo del Este, que es la zona que habíamos visto que era como incluía Arabia. América apenas con un 3% de la casuística internacional, pero igualito sigue habiendo un número importante de casos. Para la OMS, los aspectos más relevantes es que esta enfermedad afecta a la población más pobre del mundo y se asocia a malnutrición, es parte de las enfermedades desatendidas y genera desplazamiento poblacional, o incluso está asociada a ese mismo desplazamiento cuando invadimos territorios donde haya selva que es deforestada para luego generar vivienda. Particularmente las viviendas pobres se asocian por no tener la suficiente forma de prevenir la picadura. Debilidades del sistema inmune, porque evidentemente que si la persona no tiene capacidad para hacer una respuesta adecuada, va a ser más susceptible, y la falta de recursos económicos. El estimado es que más o menos existen entre 700.000 a 1.000.000 de casos nuevos anualmente, y solo una pequeña porción de estos personas que se infectan desarrollan la enfermedad. O sea que de este 700.000 a 1.000.000, tenemos una gran cantidad de personas que se infectan, pero que no desarrollan la enfermedad. Adicionales a este número. Entonces para 2018 habían 92 países endémicos con 1 billón de personas en zona de riesgo, con una incidencia que va desde 600.000 a 1.000.000 de casos nuevos anuales.
donde solamente 200.000 son reportados a la Organización Mundial de la Salud. 95% de los casos ocurren entre América, el Mediterráneo, el Medio Oriente y Asia Central, siendo los países más afectados Irán, Afganistán, Arabia Saudita, Siria, Brasil y Perú. Y no en todos los países, el problema con esta denuncia, con esta enfermedad es que no todos los países la leishmaniasis es denuncia obligatoria y por ende puede haber un importante subregistro de casos. En Venezuela vemos la distribución, que es todos los llanos venezolanos. Bueno, esto no está en la región andina, la región centro-norte costera, oriental también, y en los llanos también tenemos. Y hasta en Nueva Esparta hay leishmaniasis tegumentaria. No, Nueva Esparta es el único estado que no tiene tegumentaria. Entonces hay casos en toda Venezuela, excepto en Nueva Esparta, de leishmaniasis tegumentaria. Y la incidencia para 2011 era de 5.3 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Antes habíamos hablado de una prevalencia global, aquí estamos hablando solo de la tegumentaria. Evidentemente la tegumentaria es mucho más frecuente que la leishmaniasis visceral. Afecta a trabajadores agropecuarios, particularmente cuando se dedican a la tala, porque esos lugares donde se ocurren talas recientes es donde más predomina el vector, Lutzomia, y pues por supuesto estas personas serían las que estarían más en riesgo. Es más común en estudiantes, o sea, en jóvenes, entre 15 y las edades son más o menos entre 15 y 44 años. También afecta, hay un gran número de amas de casa, particularmente cuando se asocia a que viven en áreas donde está el vector. Y bueno, y como dijimos antes, por supuesto, los agentes causales van de tanto el complejo Viana brasiliense como el complejo Leishmania mexicana. Son las que principalmente están implicadas. El 97% de los casos en Venezuela son leishmaniasis cutáneo localizada. Tenemos más o menos un 2% de leishmaniasis cutáneo mucosa, un 2% de leishmaniasis cutáneo intermedia y más o menos, y menos de un 1%, gracias a Dios, se presentan como leishmaniasis cutáneo difusa. La distribución de la leishmaniasis tegumentaria es principalmente en el sexo masculino, más del 60%, y en el femenino, menos del 40%. O sea que es una enfermedad que predomina en el hombre porque, como dijimos, el principal factor de riesgo es la profesión de la tala. La distribución de los casos de leishmaniasis tegumentaria por grupo etario, como dijimos antes, esta cosa no sé cómo quitarla. Ajá. Es principalmente las personas entre 15 y 44 años, pero fíjense que eso no significa que no haya otros grupos etarios. Tenemos que puede haber leishmaniasis tegumentaria desde niños recién nacidos hasta personas mayores de 65 años, por supuesto. Y bueno, pues evidentemente es más común en adultos porque son los que están más expuestos a lutzomia. Vamos ahora con lo que es la epidemiología de la leishmaniasis visceral y vamos a tener que dentro de la distribución mundial, Brasil sigue siendo uno de los países con mayor número de casos, más de 1.000 casos nuevos anuales. Aquí la India pasa a ser el segundo más común. Y bueno, y tenemos aquí esto, si mal no recuerdo, de Sudán. Pero son como Sudán, Etiopía, esos países que están por acá de África. Son los países más frecuentes. Entonces, para 2018 había 83 países endémicos, la población en riesgo es más o menos de 1 millón de personas, igual, y la incidencia es más o menos de 30.000 casos nuevos anuales reportados a la OMS. Con un estimado de 50.000 a 90.000 casos nuevos, con solo 25 a 45% de estos casos que son reportados a la OMS. Y la mayoría de como dijimos, la mayoría de los casos ocurren en Brasil, en África Oriental y en la India. Las estadísticas mundiales, más o menos 500.000 casos nuevos por año, en una población que está en riesgo de 120 millones de personas, 90% de los casos, como ya dijimos, entre Bangladesh, Brasil, India, Nepal y Sudán. Bueno, no lo llamamos calazar americano, sino leishmaniasis visceral. En el neotrópico vemos que hay en Brasil, en América hay en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Guayana Holandesa, en Guatemala, en El Salvador y en México. Son los países que reportan casos de leishmaniasis.
visceral. Los reservorios, como ya habíamos dicho antes, son perros y zorros, y es una zoantroponosis donde el reservorio pasa del reservorio al vector y del vector al hombre. Afecta principalmente niños menores de 4 años, principalmente. Por eso se llama Leishmania infantum, el agente causal, pero también puede afectar jóvenes y adultos jóvenes con edad intermedia. El agente etiológico, Leishmania donovani-Chagassi o Leishmania Chagassi. La distribución, fíjense que tenemos en rojo la mayoría de los estados. Vamos a ver un poquito. El predomina en regiones boscosas. En el foco oriental tenemos a Sucre, Anzoátegui y Monagas. En el foco centro costero tenemos a Distrito Capital, Vargas, Miranda, Aragua y Guárico. En el occidental, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Lara, Trujillo Portuguesa, Bolívar y Zulia, que son regiones boscosas donde conseguimos luxomia. Pero también podemos conseguir luxomias en regiones xerófilas como en Nueva Esparta y en Falcón, que son zonas más áridas, y también conseguimos luxomia y los reservorios, que serían los perros callejeros. En 2005 hubo un brote muy importante de leishmaniasis visceral en Nueva Esparta, que se ha trabajado mucho, pero sigue habiendo mucha también por allá. Ha disminuido, pero sigue habiendo. Entonces, como ven, estamos hablando de un foco oriental, de estos 3 estados que siempre están, incluiría Nueva Esparta, un foco occidental, que es el foco más grande, y el centro norte costero, que está aquí arriba. Y bueno, también hay en Bolívar, pero el número de casos es menor. Entonces, los años en los que más reportes ha habido es entre 1996 y 2006, que fue el tiempo en el que existió había un programa que se llamaba Control de Endemias Rurales, que lo manejaba Biomedicina, el doctor Convit. Y en ese año, pues por supuesto, se hizo una pesquisa probablemente más activa que en otros años, y los números de la incidencia o los casos nuevos que hubo en ese momento fueron más que en el resto de los años que movemos por acá. Con disminución importante posterior, pero yo me inclinaría más a que sea subregistro, a que realmente haya habido una mejora en las condiciones. Fíjense igual que el número de casos tampoco es que sea muy elevado. Los números mayores más o menos en el 2004, 69 casos, 59 en el 2005, que son los años como que más reportes se realizaron. Ese es el número de casos y esta es la incidencia por 100.000 habitantes, la tasa por 100.000 habitantes. Y bueno, como ven, entonces hubo un pico más o menos entre 1999 y el 2000, y un pico entre el 2004 y el 2006, que incluye el pico que hubo en Nueva Esparta. Los estados con mayor número de casos, pues tenemos para el 2014, Cojedes y Guárico eran los que más reportaban, Sucre también. De hecho, Sucre es el que mayor número de casos tiene. Son los estados donde más casos de leishmaniasis visceral se han encontrado. Y la distribución es 70% más común en hombres, o sea, el 70% eran en hombres y más o menos el 30% en las mujeres, y esa es la distribución que ha ido homogéneamente consiguiéndose en la población. ¿Ok? Y bueno, y hasta aquí la parte epidemiológica, y vamos a hablar ahorita un poquito de lo que son los hospedadores intermediarios de leishmaniasis. Entonces tenemos que, ya dijimos que eran los flebótomos, el nombre genérico era flebótomo, y ese flebótomo era del género Luxomia en América y del género Flebotomus en el Viejo Mundo. Pues bueno, aquí tenemos una hembra y un macho de Luxomia. Ellos van a tener una metamorfosis completa, que tienen huevo, larva, pupa y adulto. Son invertebrados, es el vector biológico de esta enfermedad, de leishmaniasis tanto tegumentaria como visceral. La diferencia van a ser las especies. Como dijimos, metamorfosis completa o holometabólica, porque tiene huevo, larva, pupa y adulto. Este es un flebótomo femenino porque no tiene la genitalia masculina que estaría por acá atrás. Se caracteriza por tener estas alas en V, que siempre están como elevadas, como en V de vaca. Son además muy vellosas,
Fíjense que son muy peluditos las alas y el cuerpo en general. ¿Ok? Vamos a ver uno de foto más. Ellos miden más o menos entre 1.5 a 3 milímetros, tienen un color pajizo, son muy peludos, tienen ojos grandes, con unas antenas largas y una probóscide corta. Fíjense que la probóscide es aquí corta y las antenas sí son largas. Y fíjense las antenas en V que tiene, que salen del tórax y son sumamente peludos, tanto las alas como el cuerpo. Son gibosos, peludos, con patas largas. Como dijimos, las alas en V es lo más característico, que salen del tórax. La hembra tiene una extremidad posterior redondeada, que es donde está la espermateca, que es donde debe estar por aquí, donde va el macho a fecundar a la hembra, y y el macho tiene más bien una terminalia o genitalia característica, que la vamos a ver acá. La foto se ve muy mal, pero es más, si lo vemos en esta foto, fíjense que aquí tiene todo lo que es la genitalia del macho, que son las espículas para poder sostener a la hembra y poderla fecundar. Que es esto que ustedes ven acá. Entonces aquí está la hembra, que es la única que es hematófaga, que chupa sangre, y el macho. Y las alitas aquí, como están muertos, no se ven levantaditas, pero las alitas siempre van a estar levantadas, como las ven acá. ¿Ok? Y esa es la principal característica morfológica de este vector. Son, como dijimos, de color pardo claro y tienen las alas en V. El hábitat de los flebótomos es selva húmeda y sitios oscuros y húmedos en los huecos de los árboles, cuevas o debajo de las piedras. También pueden resistir áreas xerófilas y áridas, como las que dijimos de Margarita o de Falcón, y la altura es entre más o menos 500 a 800 metros sobre el nivel del mar. Por eso le gusta más no las zonas montañosas, sino los bosques que están más al nivel del mar. Son muy sensibles a la luz solar y al viento, aunque los atrae la luz artificial. Son crepusculares, ellos tienden a picar en la tardecita o en la noche, y durante el día se refugian, como dijimos, en las grietas de los muros, en las cuevas en cuevas de ratones, en establos, en paredes, en techos de habitaciones oscuras, material orgánico en descomposición, de desechos domésticos, etc. La picadura es de corta duración, es silenciosa sobre la piel que esté expuesta. Y son malos voladores, ellos tienen que estar en un perímetro más o menos de 500 metros alrededor de donde esté el animal o la persona susceptible, porque ellos no son grandes voladores. El vector principal de leishmaniasis tegumentaria, esto se lo tienen que aprender de memoria porque se los vamos a preguntar siempre. El vector principal de leishmaniasis tegumentaria es Lutzomia panamense y el vector principal de leishmaniasis visceral es Lutzomia longipalpis. Es decir, que los complejos Leishmania mexicana y las diferentes especies de los complejos Leishmania mexicana y Leishmania viana brasiliense van a ser transmitidos por Lutzomia panamensis, y el complejo Leishmania donovani, que la especie sería Leishmania chagasi, lo transmite Lutzomia longipalpis. Los reservorios epidemiológicos de la leishmaniasis tegumentaria, pues como dijimos, van a ser los ratones, roedores, también los marsupiales, el rabipelado, Didelphis marsupialis. Las perezas están incluidas dentro también de los reservorios de este parásito, ¿ok? O sea que ellos pueden tener a mastigotes de leishmania, tanto de los complejos brasilienses como mexicanos. Y el reservorio epidemiológico de la leishmaniasis visceral son los perros, también pueden ser zorros o otros caninos salvajes, y a ellos les da dermatitis, atrofia muscular, alopecia y les salen úlceras en la piel. Fíjense que aquí tiene también unas lesiones ulcerosas y se les pone muy fea la piel porque está toda llena de lesiones, de nódulos de leishmaniasis. Y eventualmente pues también podrían ser los ojos. ¿Cuáles son las medidas de prevención que funcionan para leishmania? Como los criaderos son variados, son de difícil ubicación, es casi imposible eliminarlos en su nivel, en sus estadios evolutivos previos al adulto, ¿ok? Es muy difícil eliminar los huevos, las larvas y las pupas. Entonces lo que se hace es educación para la salud
en donde lo que se hace es enseñarle a la gente que debe utilizar protección individual, es decir, cubrirse el cuerpo porque estos parásitos no pican a través de tela, tienen que estar la piel expuesta, entonces es cubrirse la superficie corporal con manga larga o pantalones, usar camisas. Uso de mosquiteros impregnados con insecticida residual para evitar las picaduras dentro del hogar y telas metálicas en puertas y ventanas. Y bueno, y por supuesto, ciertamente que si la persona puede usar repelente, mejor, pero lo que más funcionaría, particularmente cuando estamos hablando de los casos que ocurran con talas o que tengan que ver con actividades laborales, pues evidentemente la más adecuada sería la protección individual utilizando ropa que cubra completo el cuerpo, porque los reservorios no son erradicables. Porque no podemos acabar ni con las perezas, ni con los rabipelados, ni con los zorros, ni con los perros, ni con los ratones. El control de la leishmaniasis se realiza a través de control serológico de los perros, que serían los reservorios, y eliminación de esos los perros que resultan seropositivos. Lamentablemente hay que eliminarlos. A veces se propone pues darles tratamiento, pero no necesariamente es eficaz. No existe vacuna, ni tampoco un tratamiento eficiente. El tratamiento es muy tóxico. Lo que ya dijimos de la educación sanitaria que pusimos anteriormente, dar tratamiento a todo humano infectado. La protección individual es lo más importante y el uso de mosquiteros impregnados con insecticida residual o uso de tela metálica, preferiblemente también con insecticida para que se mueran las luxomias. Se podría también realizar fumigación, pero eso no puede ser en lugares como este que están tan inmersos en la selva, en donde aunque yo fumigue alrededor de la casa, va a haber luxomias que van a invadir nuevamente el espacio. Entonces, esta fumigación serviría solamente en lugares menos selváticas, pero si son menos selváticas, probablemente no haya tampoco el vector. ¿Ok? Entonces, estas son las que funcionan. La fumigación se utiliza más para mosquitos tipo Aedes aegypti, que sí está alrededor de la casa, más que para luxomia, que es más bien selvático. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya terminamos lo que íbamos a dar hoy. Hoy fue una clase rápida. Ah, no, profe, fue súper rápido. Sí, sí, debíamos haberla dado, pero es que no sabía cuánto me iba a tardar. Podíamos haberla dado a Ah, no, continuación el martes, pero no se me ocurrió. ah, Bueno, bueno, chicos, pues sí también. Nada, profe, gracias. ok. Nos queda pendiente Chagas, entonces. Sí, tenemos que Usted ponernos me de acuerdo avisa, con la o quiere profesora para ver qué día le va a dar. o quiere que me ponga de acuerdo yo con ella y le aviso a usted. El, O usted se pone de acuerdo con ella. Da igual, yo me tengo que poner de acuerdo con ella igual porque bueno, porque es su primera clase y evidentemente que tengo que Claro, supervisar. Ajá. Pero claro, sí, claro. ciertamente yo tengo que saber qué día va a ser porque tengo que estar presente. ¿Ok? Bueno, ¿va a ser presencial? O No, no, online. no. Online, pero yo también tengo que entrar. Ok, listo. Entonces Ok, nada, usted me chévere. dice qué día y entre la semana lo hacemos. Perfecto. Ok. En De la teoría, la profe. semana que viene tenemos seminario. Seminario, sí. Y en teoría, dijimos que los seminarios iban a ser, ay, no me acuerdo si quedamos que eran lunes, martes y examen el jueves, ¿no? Profe, el examen lo podemos poner un poquito más lejito. Es que el miércoles tenemos nosografía y vamos a estar el parcial. Y estamos un poquito Ok. locos con eso. Podemos Entonces, hacerlo el lunes, ¿cómo se llama? Un el chancecito. lunes siguiente. Ajá. Ok, ok, entonces, pero el seminario sí lo dejamos, puede Sí, ser el entonces seminario, martes y jueves. exacto, martes y jueves. Ok, entonces Chévere. seminario martes y jueves y el El examen el lunes lunes. 15. Sí, Ok, yo me ocupo en buscar un espacecito ese día. ok, chévere. Chévere, Gracias. pues, profe, nada. Le aviso. Ok, Gracias y feliz noche. chao, feliz Gracias, noche. Gracias. doctora.